muchísimas gracias quería darle muchísimas gracias a mis compañeras del IECCS, y también a vosotros, Ainhoa y Helios, que entiendo que esta es una época del año horrible, y por hacer un huequito y poder venir hoy a hablar de esto. Empezamos con la segundo día de las jornadas Stuart Hall 2, que en este caso estamos tratando temas de antirracismo, control social y crisis del neoliberalismo. Y en este caso, esta mesa salía de una doble pregunta en torno a las resonancias que puede tener Hulk en nuestro presente y en particular con las resonancias a nivel más de pues, qué se está pensando, a nivel de las diferentes tradiciones, con qué tradiciones actuales puede resonar, no, que sean de alguna manera más actuales, como el marxismo negro o el anticapitalismo. Y también surge de la necesidad de entender cómo podríamos articular políticamente estas prácticas y cómo nos puede ayudar de alguna manera a pensar los movimientos antirracistas ahora mismo. Y tenemos a Ainhoa, que ella es profesora en la UOC ahora mismo, y es educadora social, y también investiga sobre racismo institucional y de Estado. Ha publicado un libro que se llama La radicalización del racismo, que trata sobre todo también sobre temas de cómo se ha desarrollado la islamofobia en España y en particular dentro de los dispositivos de prevención antiterrorista, que es como bastante, está muy ligado también con la realidad que supongo que ella ha tenido que tratar en su trabajo, y la verdad es que lo aterra muy bien y es de mucha ayuda. Y por el otro lado tenemos a Helios Garcés, que ha escrito, bueno, él es investigador y militante antirracista y escribe habitualmente en varios medios como El Salto y Contexto, y también digamos que ha puesto sobre la mesa muchos temas que creo que pueden resultar muy interesantes, y también nos ayuda de alguna manera a entrever los contornos de los movimientos antirracistas actualmente, cómo se están desarrollando, qué alianzas hay y cómo se está de alguna manera activando esa agencia. Y bueno, creo que de alguna manera ambos podéis ayudarnos muchísimo a pensarlo como un problema político, a trabajarlo como un problema político que nos afecta a todas las partes, digamos, más estructuralmente y no simplemente a nivel individual y moral. Y bueno, a partir de aquí ya os dejo a vosotras que habléis. La dinámica, os explico un poco, será que es unos 20-25 minutos cada uno, y después al final pues haremos una ronda de preguntas y para resolver cualquier duda o para ampliar cualquier cosa que haya resultado interesante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Marta. Gracias a Vicente por la invitación al Instituto de Estudios Culturales y también a Helios por poder compartir esta conversación con él hoy. Voy a hacer algo así como entre leído y hablado. Venía un poco nerviosa porque admito que tengo como esta cierta sensación del síndrome del impostor, porque no creo que se pueda decir que sea yo una profunda conocedora de la obra de Hall, a quien de hecho llego a conocer en el sentido de leer más bien tarde, ¿no? En los últimos, pues igual 4 o 5 años podría ser. Y si bien es verdad que como que una vez parece ser una persona a la que vuelves o otros textos te hacen como volver a él, bueno, un poco eso, ¿no? Tampoco empezar con cierta honestidad en la que mi conocimiento de la obra de Hall es pues la que es. Entonces, a partir de ahí, diría que algo así como que la práctica política de Hall digamos, el pensamiento, lo que he ido que fue produciendo, me recuerda un poco como a esta vieja escuela, ¿no? Supongo que también tiene que ver con un contexto en el que las redes sociales y las tecnologías digitales todavía no habían llegado a este punto álgido o casi central
en la movilización de opiniones públicas y estas respuestas rápidas, ¿no? Casi a golpe de tuit, a eventos de fenómenos sociales que sucedían, y entonces como que uno estaba obligado a darse un poco más de tiempo para ver qué pasaba y qué fuerzas modelaban estos eventos sociales, ¿no? Y quizás me equivoco, pero intuyo que quizás la mayoría de los que aquí nos encontramos somos algo así como un poco nostálgicos de esta vieja escuela, y por eso nos gusta y leemos al grande Stuart Hall. Entonces he pensado que lo que podía hacer yo es intentar compartir algunas reflexiones a partir de su pensamiento intelectual y político en relación a este contexto particular que es el Estado español o Cataluña en más concreto, que es donde yo vivo, y ver si nos puede servir como para analizar y entender de qué manera la raza y el racismo operan y se articulan en esta realidad actual, ¿no? Social, política, cultural, más cercana a nuestra. Entonces, lo he dividido como en 3 aprendizajes, voy a decir. Y el primer aprendizaje tiene que ver, o la primera reflexión tiene que ver con un poco con cómo él lidió con la lucha entre las tendencias economicistas y sociales de esta comprensión del racismo, ¿no? Entonces, esto si lo traemos aquí, en el contexto español o catalán, como he dicho, que es donde yo vivo, un territorio desbordado por la manipulación de la memoria histórica o de la desmemoria directamente, hace relativamente poco que se empieza a hacer como una especie de inventario, relativamente poco, y todavía creo que estamos en esos inicios, ¿no? De hacer inventario de los procesos de formación racial, de las diferentes formas de racialización existentes, ¿no? De los racismos, como diría Hall, con énfasis a esta especificidad histórica, ¿no? Por lo tanto, a diferencia de los tiempos y el lugar desde donde él escribía, donde la discusión sobre si la raza o el racismo existe era casi, o podríamos decir sí, era casi una conversación superada, ¿no? Aquí partimos de un lugar ligeramente diferente, por no decir bastante diferente, ¿no? O esa es mi sensación. Entonces, aquí, en un escenario económico de crisis, un auge e instrumentalización de los usos de los discursos racistas por este auge de la extrema derecha también, en un torbellino de confusión política, de minimización del racismo, de negación del racismo incluso, nos encontramos ante un contexto político donde un gobierno aparentemente progresista, lo digo porque está en el poder en ese sentido, ejecuta lo que su enemigo político verbaliza. Es decir, lo que tenemos a día de hoy es una extrema derecha absolutamente pues desacomplejada en su discurso racista, mientras tenemos un gobierno del PSOE Podemos, esta coalición de Podemos PSOE, que si bien es mucho más cautelosa en la forma en que va a hablar del racismo cuando lo habla, no está teniendo problemas para ejecutar unas políticas pues de muerte, de superexplotación y de violencia profunda para con las mismas personas que la extrema derecha digamos, desata su verborrea, ¿no? Entonces, también en este contexto específico, las personas que se dedican a la producción del conocimiento tienen grandes dificultades para financiar cualquier tipo de investigación que tenga que ver con el racismo. Las carreras profesionales en la universidad no incorporan racismo como contenido a impartir de forma inherente, quiero decir, ni en las ciencias sociales, ni en las ciencias económicas, ni es un contenido, a menos que esté en la discrecionalidad, en la libertad de cátedra de las personas que somos o que hacemos parte, digamos, de este mundo de la educación o de la docencia. Y las personas que trabajan dentro de las administraciones o en el entramado de la política social, que se atrevan a señalar el racismo de forma mínimamente contundente, se exponen pues desde la deslegitimación en el trabajo hasta el despido mismo, ¿no? Entonces, es decir, que más allá de los graves discursos y las propuestas de la extrema derecha, existen o siguen existiendo formas de consenso que voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, se mueven de forma que protegen el racismo en el contexto social que vivimos. Y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? O por qué nos encontramos en esta situación. Yo iba a decir que una de las formas es claramente
privilegiando el eje de clase o de tendencia de análisis socioeconómica por encima o directamente negando la cuestión racial, ¿no? Y en este sentido la cuestión no es tanto desde la perspectiva antirracista si se reconozca o que se reconozca que la sociedad del Estado español es una sociedad estructurada racialmente, que también, sino comprender que el resultado de no hacerlo perpetúa y facilita la continuación de violencias sociales de gran impacto y, por tanto, de profunda fractura social, ¿no? Y aquí recordamos a Hall con que el debate no es exclusivamente teórico, sino que las diferencias de análisis y enfoque teóricos tienen efectos reales para las estrategias políticas que luego vamos a llevar a cabo, las estrategias de transformación que se quieren llevar a cabo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, es que Cataluña lleva años, ¿no?, por ejemplo, intentando afrontar las graves consecuencias que acarrea la segregación escolar. Esta conversación lleva años dándose sin ni siquiera nombrar el racismo, ¿no?, hasta que las familias organizadas y afectadas orgánicamente por el problema lo han puesto encima de la mesa, ¿no? En el informe oficial o el plan de choque contra la segregación, a la hora de intentar introducir elementos de desegregación, la tendencia ha sido la de privilegiar un análisis socioeconómico a la hora de analizar la configuración territorial de las poblaciones y territorios afectados por la segregación. Entonces, en este resultado, la distribución territorial de la infancia en escuelas públicas de la zona sigue dando como resultado escuelas públicas con un alto nivel de matrícula viva y aulas en los primeros años de infancia con muy pocos o ningún niño que pueda hablar pues catalán o español, ¿no? Porque son espacios de mayor afluencia migrante. Entonces, uno de esos resultados más evidentes, esto es con una conversación muy amplia, pero uno de los resultados evidentes es que la escuela ahí se convierte en incapaz de ser el espacio de aprendizaje de la lengua vehicular de la sociedad en la que se vive, ¿no?, y ralentizando y obstaculizando de sobremanera los itinerarios educativos de la chavalería o de la infancia migrante que es de la zona, ¿no? Y a eso todavía le podemos sumar toda una serie de suposiciones de una clase docente como parte de la sociedad que reproduce lo que Hall llamaba los regímenes de la verdad raciales existentes, ¿no? Toda una serie de pues, prejuicios, estereotipos, creencias y presuposiciones sobre la chavalería con la que trabaja, ¿no? El panorama es tal que en las etapas de primaria vuelve a reproducirse la segregación interna en grupos de nivel, ¿no? Eso que llaman grupos de nivel, donde casualmente, digamos, esta organización en grupos de nivel da como resultado que en los grupos de nivel más bajo se encuentran los hijos y las hijas de la migración, haya nacido aquí o no. Quiero decir, esto tiene que ver con la categoría y cómo se usa la categoría de la migración, ¿no? Y eso es como un claro espejismo de cómo incluso el racismo biológico, biologicista, con esta idea de les cuesta más aprender, cómo se reproduce y acaba encontrando escenarios propicios, ¿no?, contemporáneos donde subsistir. ¿Vale? Entonces, ante este panorama tenemos varias luchas que priorizan cosas distintas y voy a esta idea del aprendizaje de priorizar una tendencia de análisis sobre otra, ¿no? Entonces, ponemos un ejemplo. Unos tienen claro que la elección de centro consiste en un problema clasista y hay que quitarle financiación a los centros concertados o privados, y para otros, clasista o no, clasista sí, pero bueno, clasista o no, está dando como resultado formas contemporáneas y contextualizadas de formaciones raciales específicas, y a la escuela concertada o privada lo que hay que hacer es obligarlo a entrar en la acogida del reparto territorial de la población en edad escolar, lo cual, digamos, que bajaría los niveles de segregación en determinados territorios, ¿no? Son dos miradas y dos prioridades políticas diferentes. Por lo tanto, dos estrategias políticas diferentes, ¿no? Un poco para que veamos que la primera, por lo menos hasta ahora, no está dando como resultado, y no introducir el análisis antirracista ahí haría perpetuar esta situación de desigualdad y de itinerarios desiguales en el sistema educativo, ¿no? Luego voy a ir con otro ejemplo, que es que algo similar sucede con el modelo de protección de la infancia, que reúne bajo tecnicismos administrativos exclusivamente a chavales migrantes, MENAs, esto que se llaman MENAs, ¿no? Y ha creado dos sistemas de protección paralelos.
uno para la infancia que se llama de aquí y otro para la infancia de allá, ¿no? Todo así. Y aquí voy a entrar con el aprendizaje 2, o la reflexión número 2 de Hall, que tiene que ver con esa idea de la contextualización radical, ¿no? En este contexto específico, ¿no? Una de las categorías o significantes que lo llamaba él para hablar de raza, para facilitar el discurso de raza a nivel social, se ha constituido bajo el nombre de los chavales migrantes que migran solos. Jurídico, administrativo y mediáticamente a esos chavales se les ha llamado menas. Pero ¿cómo es que una categoría exclusivamente jurídica llega a ser nombrada por la gente común y corriente? ¿Cómo es que llega a permearse en los discursos sociales pues eso, pues mis colegas o la escuela o las calles o las sobremesas, ¿no? Vamos a decir. Entonces, en ese sentido, MENA, ¿no? Esta categoría, vamos a decir, es un neologismo del siglo XX, ¿no? Y a pesar de ser un clarísimo significante racial, la conversación sobre raza o racismo sigue siendo una conversación difícil, si no imposible, a la hora de exponer cómo ha llegado tal palabra y las personas detrás de ella, ¿no? A los chavales, a constituirnos uno de los mayores pánicos morales o evil folks, ¿no? Raciales, de nuestra sociedad y en los tiempos que corren, ¿no? Bajo este significante aparece el niño de la cola, el carterista, el ladrón de relojes de lujo, el violador y a veces hasta el terrorista, ¿no? Todos estos nombres han circulado en los medios y las redes sociales de forma intermitente en los últimos 25 años y, sin embargo, con una clara atribución criminalizadora en clave racial, la discusión sobre racismo todavía no ha llegado más allá de algunas asambleas y algunas personas preocupadas con la situación, ¿no? En ese sentido, todos saben quiénes son, ¿no? Estos chavales, no es que todos sepan quiénes son, todos piensan saber quiénes son estos chavales y muy pocos conocen las decenas de medidas, normas, leyes que a golpe de práctica de racismo institucional han despojado a estos chavales de su infancia y de su adolescencia para convertirles en este chivo expiatorio, ¿no? De una sociedad que parece que solo es capaz de verlos cuando son usados y mediatizados por la extrema derecha. Voy a decir que esto llegó a un punto álgido en el otoño del 2019, posterior a la campaña mediática sobre seguridad en ese mismo verano, cuando grupúsculos de la sociedad civil, es decir, gente común y corriente de los barrios, también de los barrios trabajadores, sobre todo de la zona de Cataluña y algunos en Madrid, consintieron salir a la calle de centros de acogida acompañados de grupos violentos de la ultraderecha, ¿no? En este sentido, y por ponerlo en conversación con las aportaciones de Hall, la historia de los orígenes del racismo no resuelven o no nos resolverían la cuestión de cómo y por qué raza se genera bajo esta categoría específica a día de hoy y en este contexto, ¿no? Pero a la vez, sin una historización general del racismo vinculado a los procesos de colonización y de creación de la civilización moderna y de cómo, digamos, Occidente explica su otro, ¿no? Su Oriente, que en el Estado español tiende a nombrarse o a utilizarse bajo la palabra del moro, ¿no? Esta forma de orientalizar directamente, ¿no? Y que Hall también trataba en este texto de The West and the Rest. Tampoco podemos llegar a comprender las fuerzas sociales y culturales que impregnan e impulsan el imaginario y las reacciones hacia lo moro en las instituciones y las mentes de la gente común y corriente. Ahora bien, estos imaginarios todavía adquieren como están quizás todavía más contaminados por la islamofobia y por una islamofobia muy específica en este contexto, por la relación que tiene este contexto con su propia historia colonial y con el Magreb, con el Islam, con la población de tradición musulmana, ¿no? Y esto me lleva al último aprendizaje, y aquí acabo, que es sobre las formas de resistencia al racismo, ¿no? Voy a decir que igual es posible intuir que lo que llevó a Hall a pelearse con la cuestión de la identidad
de la identificación, de los procesos de significación de la identidad atravesadas por la estructuración racial, fuera su propio itinerario vital, ¿no? Seguramente, pero bueno, eso es una... Y en este sentido, una no siempre elige ni cómo ni cuándo se va a ver enfrentando al racismo, ¿no? O a la cuestión de la identidad, en un sentido no de quién es, sino de quién representa ser, con su consentimiento o sin él. Es decir, enfrentarse al racismo es también enfrentarse a una especie de identidad impuesta, ¿no? Porque a veces este racismo se expresa en formas materialmente muy virulentas, ¿no? De sospecha constante, de represión policial, de superexplotación, y en otras ocasiones se presenta en formas sociales pues, más suaves, ¿no? Quizás esa frase, la frase seguramente más citada de Hall sobre esa idea de que la raza es la forma en que se vive la clase, da pistas importantes sobre la forma en que tiende a presentarse el racismo en las diferentes vidas de las personas racializadas, ¿no? O afectadas por el racismo. Por ello, y es importante entender que por ello la forma en que resistimos o se resiste, o diferentes personas resisten al racismo, tiene que ver mucho con cómo le viene la violencia, ¿no? Y con esto acabo, porque nos lleva quizás a algunos debates vivos en el contexto del Estado español, y a Hall le preocupó la forma en que a veces, estratégicamente, la juventud abrazaba esas categorías raciales y las hacía suyas como forma de resistencia. Y en este sentido pienso que la alerta es buena, es decir, algunas también andamos preocupadas con esto, y pienso que la alerta es buena en el sentido que viene de un lugar de comprensión y viene de un lugar de profundo compromiso con el antirracismo. Y sin embargo, también es necesaria la alerta en este sentido sobre aquellos que tildan algunas formas de la lucha antirracista como una lucha identitaria sin poner ningún tipo de atención al hecho de que el primero que activa las políticas de identidad es el propio Estado y sus instituciones, con sus mecanismos de clasificación social en coordenadas raciales con profundas afectaciones materiales, ¿no? Esto es un poco la crítica a las últimas formas de ataque que también le vienen al movimiento, a las diferentes formas que está agarrando, las formas de lucha antirracista. Y un poco como poner la alerta en la idea de que señalar y demonizar algunas formas de lucha antirracista por el hecho de que no encajen en las formas clásicas de la militancia, siento que es más una ceguera política, más que un purismo político, digamos, porque en más ocasiones que en menos estas luchas, y voy a entrecomillar, identitarias, vienen motivadas precisamente por una determinación o una voluntad política profunda de transformar las condiciones materiales de vida en últimas. Y hasta aquí lo voy a dejar. Gracias, espero que se haya entendido, he estado un poco nerviosa. Muchas gracias, Ainhoa. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Marta, Manuel. Gracias, Ainhoa, por estar aquí. Bueno, yo, al igual que Ainhoa, como le decía a Vicente, no soy un experto en la obra de Hall, porque Hall, de hecho, no ha sido uno de mis referentes fundamentales, a pesar de que, por supuesto, reconozco la importancia de su gran legado intelectual, especialmente en lo que respecta a la propia configuración crítica de eso que llamamos hoy estudios culturales, y también en lo que creo que es una de las perspectivas más interesantes de los últimos 2 siglos, producidas desde dentro de la propia heterogénea tradición marxista, que por fin presta atención a la importancia de la raza como categoría de análisis y, por lo tanto, que presta atención al racismo como problema central, ya no como problema secundario, no como problema meramente
estructural, o sea, superestructural, perdón, sino como problema central del sistema capitalista. Pero de nuevo, porque es imposible abarcarlo todo, porque es imposible leerlo todo, porque es imposible hacerlo todo, y no por otra razón, tengo que comenzar advirtiendo que no soy un lector en profundidad de la obra de Stuart Hall. No obstante, y creo que en parte por eso se me convoca, ¿no?, puedo atreverme a señalar algunas de las que considero, y aquí retomo algunas líneas, ¿no?, de reflexión sugeridas por Vicente cuando se nos planteaba esta jornada. Puedo insinuar, señalar algunas resonancias de Hall con tradiciones intelectuales y políticas o conceptos ahora más presentes, ¿no?, como, y voy a entrecomillar, el marxismo negro, la teoría decolonial, el capitalismo racial, etc. ¿Y por qué entre comillas? Bueno, pues en primer lugar porque habría que comenzar puntualizando un par de cuestiones importantes. Es cierto que especialmente de un tiempo acá, el concepto, por ejemplo, de marxismo negro, o en plural, marxismos negros, ha comenzado a sonar con más asiduidad, ¿no?, también en el contexto del Estado español. ¿Por qué esto es así? Pues muy sencillo. Esto tiene que ver principalmente con la publicación de dos libros que se titulan así, ¿no? Dos libros que, sin embargo, abordan cuestiones significativamente diferentes. El primero de los libros se llama Marxismo Negro, pensamiento descolonizador del Caribe anglófono, escrito por Daniel Montañez Pico y publicado en el año 2020 en la editorial ACAR. Y podríamos decir que el libro de Daniel representa un resumen descriptivo muy interesante y exhaustivo sobre los importantísimos aportes y reformulaciones críticas necesarias al legado marxista desde dentro de la propia tradición marxista y ensanchando considerablemente la óptica marxiana convencional desde un análisis antirracista del sistema capitalista, colonial e imperialista, ¿no? Aportes llevados a cabo por algunos de los pensadores, pensadoras y militantes antiimperialistas, anticoloniales y anticapitalistas más importantes y al mismo tiempo más silenciados de la historia moderna, ¿no?, pertenecientes todos ellos y ellas al Caribe anglófono. El segundo de los libros, paradójicamente, es el primero, y se trata de la obra de Cedric J. Robinson, ¿no?, un autor también sintomáticamente olvidado, a pesar de que de unos años acá vuelve a estar un poco en boga, ¿no?, y me refiero evidentemente al contexto anglosajón. En el año 1983, Robinson, que era un militante del movimiento negro radical y profesor en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de California, que falleció en el año 2016, publicaba un libro llamado Black Marxism, The Making of the Black Radical Tradition, ¿no?, libro que fue traducido al castellano y publicado por la editorial Traficantes de Sueños en el año 2021. Años después de tener la oportunidad de acercarme a él y leerlo por primera vez en inglés, con muchísima dificultad, por cierto. Creo que fue en el año 2016 o 2017 cuando pude charlar con la gente de Traficantes de Sueños y les propuse la posibilidad de esta traducción. Ahora bien, ¿por qué decía que estos dos libros abordan cuestiones significativamente diferentes? Pues porque a pesar de que el título de este último pueda llevarnos a equívocos, este libro no va sobre marxismo negro. No va sobre marxistas negros ni sobre una versión antirracista del marxismo. ¿Okay? Esto lo advierte Robin Day Kelly en su prólogo a la tercera edición del libro, y para quien quiera echarle un vistazo está disponible en el blog 1492 por un antirracismo político en El Salto, traducido por la compañera Natalie Jesús. Y digo que este libro no va sobre una versión negra del marxismo ni una versión antirracista del marxismo, porque esto probablemente lo haría más digerible para parte de la izquierda radical europea.
Muy al contrario, este libro constituye en realidad, junto a An Anthropology of Marxism, una antropología del marxismo, del mismo autor, inédito por el momento en castellano, una crítica a los límites culturales de la izquierda radical y que pone al descubierto parte del sentido común de tal izquierda, que es el sentido común de la civilización en la que esta izquierda nace, que es el sentido común de la civilización en la que el capitalismo emerge y en la que el proyecto colonial moderno emerge y en la que la propia crítica de Marx emerge, ¿no? Y ese sentido común está lastrado, según Robinson, por sensibilidades raciales. Así que el título y una aproximación superficial al libro genera muchos equívocos, ¿no? De hecho, este libro no es ni siquiera fundamentalmente sobre eso que se ha llamado capitalismo racial, que también, sino sobre las formas de resistencia, de revolución y de combate que fundamentalmente desde la experiencia negra y también desde otras tradiciones ancestrales nacen para enfrentar el capitalismo racial. Y la pregunta entonces es, ¿por qué suelo elegir entonces el concepto de capitalismo racial para introducir una dimensión al menos de la obra de Robinson? Pues primero porque hay que reconocer, y habría que ahondar en las razones de esto, porque con la tradición radical negra, especialmente en su articulación norteamericana, se están construyendo en nuestro territorio fetiches y formas deshonestas de abordar el racismo. Así que por respeto a la comunidad negra intento abordar esa parte del libro enfocándola de una forma al menos refractaria a la mera instrumentalización simbólica. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que por regla general la militancia negra y de las comunidades no blancas en general aparece en la agenda de la izquierda cuando lo hace, normalmente como símbolo, como fetiche, como una especie de fetiche enfermizo producido por la imaginación radical europea, pero no suele aparecer como personas de carne y hueso, como miembros de comunidades ancestrales vivas y mucho menos como tradiciones políticas. ¿Qué dice entonces Robinson en este libro, ¿no? Si no habla de marxismo negro, aunque esté en el título, ¿ok? Pues entre otras cosas que desde los propios orígenes históricos del sistema capitalista, la relación entre lo que llamamos clase y lo que llamamos raza es estructural, es internacional y es ineludible. La crítica que los militantes más lúcidos de la tradición radical negra, que es sobre lo que realmente va el libro de Robinson, nos enseña que los orígenes culturales de lo que él llama la sensibilidad racial, o el cálculo racial, o el racialismo, desde el que va a germinar, a emerger eso que llamamos racismo moderno, forman parte de las tradiciones de consciencia del Occidente desde hace siglos. Por eso, la lógica cultural de los antagonismos raciales y de género se anticipan al capitalismo histórico. De ahí que podamos decir que la raza forma una pieza organizadora del capitalismo en la división internacional del trabajo. En ese sentido común del que hablábamos antes, ese sentido común de la diferenciación y de la subalternización que está vivo en la consciencia cultural occidental, es ese sentido común el que permite la puesta en marcha de nuevas formas de clasificación y de deshumanización racial iniciada, ahora sí, con la empresa colonial europea en los siglos XV y XVI y que nos van a acompañar hasta el presente. Entonces, para él, la raza ya forma parte del sustrato cultural en el que se desarrolla la civilización que produce el capitalismo y no al contrario, que no es otra que la civilización occidental. Y esta es para él, la puerta de entrada a una comprensión más adecuada de los procesos de acumulación originaria del capital vinculados a la modernidad imperial. Es decir, las distinciones raciales modernas
las categorías raciales modernas que mencionaba Ainhoa, no son para Robinson la base de las sensibilidades raciales, sino al contrario, existían dentro de la cultura europea sensibilidades raciales que explican el surgimiento moderno de las distinciones raciales que hoy utilizamos, ¿no? Y que desembocan, por supuesto, en formas de racismo. Parte de esta formulación, ¿no?, rompedora de la historia colonial demuestra algo que también ha mencionado ahí, que es la interpretación, que es que la interpretación eurocéntrica de la lucha de clases, recluida en los contornos del imaginario blanco, como se sigue articulando por la mayor parte de la izquierda anticapitalista del Estado español, es insuficiente. No hay lucha de clases sin consciencia del problema racial, diríamos, parafraseando al ahora ministro de Derechos Humanos del gobierno de Lula, filósofo y jurista Silvio Almeida. No existe lucha de clases sin consciencia del problema racial. ¿Por qué? Porque el capitalismo es en sí mismo racial. ¿Puede esta asunción conectarse con el momento en el que Stuart Hall mantiene, a finales de los años 70, observando la naturaleza de los conflictos de clase en Inglaterra, que la raza es la modalidad en la que la clase es vivida? Puede ser, puede ser. Lo cierto es que queda claro que no basta entonces con un análisis basado en la economía política, sino que además de desentrañar la relación entre trabajo y condiciones materiales, hay que prestar atención a los hábitos de vida, a las actitudes históricas, a la conformación de las psicologías culturales, es decir, a las formas de consciencia, ideología y sensibilidad social e históricas. En definitiva, las formas de culturas propias de las sociedades en las que emergen los modos de producción del sistema capitalista. Y eso es imposible si nos ceñimos a los límites economicistas de parte de la herencia marxiana convencional. Así que para entender el capitalismo, no solo el capitalismo, sino para entender el capitalismo y el socialismo, es necesario comprender mejor la civilización en la que estos fenómenos son incubados. Y los límites del radicalismo occidental son los límites propios de la civilización occidental. Es decir, lo que nos dice Robinson es que el marxismo, como forma dominante de crítica al capitalismo dentro de la cultura occidental, tiene una deuda con la civilización occidental a la que pertenece y por lo tanto incorpora debilidades culturales, epistemológicas, propias de su civilización a sus análisis sociales. Esto tiene un cierto grado de complejidad que no podemos abordar en esta sesión porque requeriría de otra más, ¿no? Pero lo que podríamos decir es que para nuestro autor, provincializar Europa, desuniversalizar Europa, es también hacer antropología del marxismo, que es como va a llamar él a otro de sus grandes libros, ¿no? Y esto no solo para la tradición radical negra, sino para cualquier otra forma de resistencia, para cualquier otra genealogía de combate al impacto del capitalismo racial fuera o relativamente fuera de las coordenadas etnocéntricas de la historia local occidental, es justicia y es oxígeno. Y este enfoque nos conecta con el pensamiento decolonial, algo que sí tiene ya un recorrido más largo en la Academia Europea, ya sea como parte de un currículum que suena cada vez más supersónico, o como parte de una simple moda, igualmente supersónica. Pero lo cierto es que a estas alturas ya tenemos que reconocer que no existe un pensamiento decolonial. Existen quizás algunas bases de acuerdo, generadas fundamentalmente desde Abya Yala, sobre una propuesta para un pensamiento descolonizador. A eso hoy se le llama pensamiento decolonial. Pero más allá de tales bases, lo que encontramos son derivas conflictivas entre sí, muchas veces, que navegan por muy diferentes parajes. Aún así, si hay algo en lo que coincide el pensamiento descolonizador en toda su heterogeneidad, es en que la crítica a determinados límites del marxismo convencional está muy lejos de ser una oda de desprecio al marxismo o a la obra de Marx, ¿no? Y que ni mucho menos es una
condenación reaccionaria o liberal del marxismo, ¿no? De hecho, lo que de alguna manera afirma Robinson es que cada pueblo inevitablemente produce la revolución desde sus propias coordenadas. Y estas coordenadas son inevitablemente, valga la redundancia, también culturales, ideológicas, sociales, materiales y metafísicas. Por lo tanto, para él y para muchos otros, la teoría política crítica europea por sí sola no es suficiente. No es suficiente para explicar ni las características de la violencia puesta en marcha con la expansión colonial europea como método fundamental de acumulación del capital a partir de la modernidad imperial, ni el papel de tales fenómenos en la conformación del capitalismo de estas épocas, ni las formas de resistencia, de rebelión y de revolución que esos pueblos desposeídos, esta vez fuera de Europa, ponen en marcha para responder ante el problema. Pensamiento descolonizador, producido desde cualquier tradición anticolonial genuina, por lo tanto, dialoga críticamente con el marxismo. ¿Cómo dialoga? A veces como compañero, desde dentro, a veces como aliado, otras, y como pensamiento y práctica política independiente. Y en ese diálogo crítico caben muchos nexos, en los que hay infinitas posibilidades, encuentros y articulaciones creativas de la imaginación y las prácticas radicales. Cabe, por ejemplo, el último Marx, reivindicado entre otros por Enrique Dussel, caben lecturas marxianas como las de José Carlos Mariátegui, cabe Franz Fanon, cabe, por supuesto, una reelaboración marxista interseccional desde la tradición radical negra como la elaborada por Angela Davis, cabe el surrealismo anticolonial más abierto, cabe Stuart Hall, etcétera, 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 pero esta vez el marxismo no es, digámoslo así, el punto de partida, no es, digámoslo así, el modelo, sino que es un centro que dialoga con otros centros, con otras tradiciones políticas desde su propio centro. Disculpadme, voy a encender la luz porque veo que me voy apagando cada vez más. Entonces, claro, ¿cuáles son? También nos sugería Vicente como pregunta interesante, ¿cuáles son las resonancias prácticas de la obra de Hall en relación a los movimientos antirracistas ahora? ¿Cómo nos ayuda Hall a comprender y trabajar políticamente los desafíos del movimiento antirracista? Nos preguntaba. Y bueno, para mí sigue siendo una pregunta difícil de responder, porque como os decía, no estoy lo suficientemente familiarizado con el pensamiento de Hall, pero estoy seguro de que son los propios y las propias estudiantes de Hall las que pueden valerse de sus aportaciones para, por ejemplo, conectar con más intensidad con los colectivos antirracistas del Estado español. Mirad, existe un boom considerable de traducciones, de voces clásicas, de lo que podríamos llamar el pensamiento y la militancia antirracista internacional en nuestro territorio. Y ese fenómeno no surge por generación espontánea, sino que es uno de los efectos del impulso antirracista que emerge de forma renovada, que no nueva, en este territorio en los años 2016 y 2017. No es que no existiera lucha antirracista antes, cuidado, existía y existen colectivos panafricanos en el territorio, existía y existe el asociacionismo gitano, el magrebí, la lucha anticolonial saharaui, existía y existen colectivos de Abya Yala, colectivos asiáticos, antirracistas, etc. Pero es cierto que durante estos años existe una efervescencia especial, innegable, que desemboca en la gran movilización de Madrid en el año 2017, en la que por primera vez organizaciones creadas por sujetos no blancos, juntas, gente negra, gente gitana, gente marroquí, gente saharaui, gente indígena, gente asiática, organiza y lidera un impulso que se aleja, por una parte, del abordaje convencional de la ONG y de la izquierda tradicional en toda su heterogeneidad, enfrentando esta vez el racismo no como un problema moral, sino como una estructura de poder. Y es esta gente, fundamentalmente gente no blanca, desde fuera de la academia y desde una dentro de la academia profundamente violento y hostil, quienes son responsables de que una serie de discursos y enfoques sobre el racismo, que ahora se manejan de forma muy ligera, por ejemplo, en las redes sociales y en las tribunas de determinadas fuerzas políticas, estén ahora en boga.
Pero bueno, no era nada nuevo, ni pretendíamos que lo fuese, ¿no? No nos interesaba aparentar novedad. Pero en ese caldo de cultivo teníamos dos conceptos que estaban comenzando a sonar con especial fuerza por toda Europa. Uno de ellos era el antirracismo político y otro era el capitalismo racial, que eran, en realidad, articulaciones de formas de percibir el problema del racismo y combatir el problema del racismo que pertenecen también a una antigua genealogía. El antirracismo político, por una parte, deja atrás una percepción moral y psicológica del problema del racismo para centrarse en la dimensión política y, por lo tanto, institucional, estructural y de Estado del racismo. ¿Qué significa esto? Significa que desde nuestro punto de vista el racismo es estructural porque es un principio organizador de las relaciones de poder, de las relaciones económicas y de nuestras propias subjetividades a nivel consciente e inconsciente, y es institucional porque tiene que ver con el legado histórico-colonial del Estado moderno, cuyos tentáculos de acción son precisamente sus instituciones. Instituciones que responden a lógicas naturalizadas de esa compleja forma de racionalidad moderna llamada racismo. Es decir, el racismo, desde nuestro punto de vista, es una forma de racionalidad y una forma de gobernabilidad. Hablamos de instituciones educativas, mencionadas también por Ainhoa. Hablamos de instituciones militares y policiales, de instituciones judiciales, de instituciones penitenciarias. Hablamos de legislación, de marcos de exclusión material y simbólica, de invisibilización, de deshumanización. Pero, como decíamos, esto no es nuevo. ¿Dónde residía parte importante de la inspiración para algunos de nosotros y nosotras en aquel momento? En Francia, por ejemplo, tenemos organizaciones como el Partido de los Indígenas de la República, la Brigada contra la Negrofobia, la Bois du Rhône, el Frente Unido de las Inmigraciones de los Barrios Populares, y hay mucha gente ahí trabajando para articular esa manera de enfrentar el racismo contenida en la idea de antirracismo político, ¿no? Que va mucho más allá del encaje normalmente academicista que, por ejemplo, ocupa el llamado pensamiento decolonial en nuestro territorio, a pesar de que estos movimientos se reivindican como decoloniales. Pero lo que sucedía en Francia tampoco era nuevo. ¿Cuál era una de las inspiraciones fundamentales de todas estas organizaciones que he mencionado? El Partido de los Panteras Negras por la Autodefensa. Y ahí teníamos a Huey P. Newton, tienes a Bobby Seale, a los Cleavers, a Sata Shakur, tienes a los Young Lords, que era una organización militante articulada por población puertorriqueña de los Estados Unidos, tienes al movimiento indioamericano. Pero de nuevo, esto tampoco es nuevo. ¿Cuál es una de las inspiraciones fundamentales de todos estos movimientos? Pues bien, hay un libro fundamental llamado Poder Negro, escrito por Kwame Ture, anteriormente Stokely Carmichael, Charles Hamilton, en el que por primera vez se habla de eso que todavía hoy estamos luchando por imponer en la agenda de este territorio, el racismo institucional. Pero de nuevo, esto tampoco es nuevo, valga la redundancia. ¿Quién era uno de los padres intelectuales y políticos detrás de este impulso? Malcolm X. De hecho, fue su asesinato lo que motivó la creación del Partido de los Panteras Negras por la Autodefensa. Y esto no acaba aquí, porque Malcolm está influenciado, como lo estaba la Nación del Islam del momento, por el movimiento panafricanista de Marcus Garvey, también por Du Bois, aunque estuvieran enfrentados, también por Duce Mohamed Ali, que influencia a Marcus Garvey, y por las revoluciones anticoloniales panafricanistas en Cuba, en China, en Tanzania, en Sudán, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que nada de esto es nuevo. Nunca lo es. Y gran parte del corazón de este impulso, que me trae de vuelta a Cedric J. Robinson, es el cimarronaje, cuya articulación contemporánea es llamada por muchas voces la tradición radical negra. Y es en el seno de la tradición radical negra, en la que mucha gente también ubica a Stuart Hall, de la que todas somos deudoras en el pensamiento antirracista y en la práctica antirracista, en la que aparece el concepto internacional de capitalismo racial. Y aunque lo cierto es que el concepto aparece por primera vez en el contexto de la lucha de la militancia sudafricana contra el apartheid en Sudáfrica, artículo escrito, por cierto, por dos marxistas sudafricanos, Robinson lo que hace es llevarlo más allá. Porque en estos momentos es una manera de denominar la forma de capitalismo propia del contexto sudafricano.
Pero Cedric J. Robinson no se refiere a una forma de capitalismo concreta, que se da únicamente en un territorio o que se produce exclusivamente en las colonias. Robinson coge el concepto, lo internacionaliza y nos explica por qué el racismo no es una herramienta del capitalismo. ¿Por qué el racismo no es superestructural al problema de clases? En definitiva, ¿por qué el capitalismo es racial? Y el nexo entre colonialismo e imperialismo occidental, que hace posible la misma existencia de los estados liberales, y el racismo sigue siendo obviada, limitando aún más, si cabe, la capacidad de las sociedades contemporáneas para comprender las raíces históricas del racismo institucional y las condiciones de posibilidad que lo mantienen vivo. Y es evidente que esto forma parte de una estrategia a través de la cual los estados liberales, también los progresistas, tratan de blindarse ante la posibilidad de un análisis antirracista que contemple su dimensión institucional y estructural, apuntando a la necesidad de una transformación social radical. Pero el problema es que los conceptos de racismo institucional, de racismo estructural, de racismo sistémico e incluso de racismo de Estado han comenzado a ponerse de moda de forma meramente cosmética muchas veces, especialmente y exclusivamente en el ámbito académico, mientras que sus verdaderas implicaciones intelectuales y políticas están lejos de haber sido asimiladas o tan siquiera superficialmente aceptadas por las propias instituciones que los usan y por los organismos internacionales que empiezan a aficionarse a usarlos. Contra de lo que cabría pensar, cada una de estas diferentes formas de entender el racismo alberga consecuencias materiales, más allá de su encaje en el universo teórico académico. De hecho, la comprensión dominante del racismo articula las políticas de gestión de la diferencia que los estados actuales practican hacia el interior y hacia el exterior de sus sociedades. Y nos referimos a políticas de integración y de inclusión en todas las esferas, pero también a las políticas sociales, educativas, culturales, laborales, de vivienda, a las políticas judiciales y penitenciarias, a las políticas, por supuesto, migratorias, o al papel de las fuerzas del Estado en la política exterior y en el mantenimiento de un orden determinado hacia el interior. Creo que estoy pasando un poco del tiempo, pero en resumen, y para ir terminando, lo que es importante tener en cuenta es que el concepto dominante de racismo determina e influye en las formas de gobierno y en el desarrollo de sus correspondientes dinámicas institucionales, por lo que afecta no solo a la población no blanca, sino al común de nuestras sociedades, siendo una forma de gobernabilidad. Y creo que lo voy a ir dejando porque creo que estoy ya sobrepasando el tiempo que teníamos previsto. Pues nada, muchas gracias, Helios. Y bueno, es una de las cosas buenas de tener flexibilidad con el tiempo en ese sentido. Y muchas gracias a los dos porque es una cosa que se me ha olvidado decir al principio, pero creo que era muy necesario traer el debate a casa, ¿sabes? Traerlo al contexto en el que estamos, y porque sí que es cierto que Stuart Hall ha tenido una importancia clave para vincular los dos campos, tanto marxismo como antirracismo, pero sí que es verdad que pertenece a un contexto totalmente distinto al nuestro y que era necesario, de alguna manera, que lo ligáramos con nuestro presente y nuestra coyuntura, que al final es algo que él también le hubiera gustado. Y en ese sentido, bueno, voy a abrir la sesión a preguntas por si alguien desde el público se anima a intervenir. Podéis abrir el micro y también la cámara. No sé, mientras alguien se decide o se anima, no sé si, Ainhoa, querías comentar algo o si en cuanto a la intervención de Helios, o si no, también hay una pregunta que a mí personalmente me inquieta mucho, y que quizá no sé ahora mismo formular del todo bien ni nada, pero
Sí que es verdad que a mí a Stuart Hall desde el principio me llamó muchísimo la atención por esta forma de antiesencialismo que tenía, y en el sentido de presentar las identidades como algo complejo y también como rechazar la vuelta a un origen que no es posible, o una nostalgia hacia un origen. Pero no en el sentido, digamos, más posmoderno de todo fluye y tal, no, obviamente no, sino más desde el reconocimiento de que, digamos, estas identidades al final de alguna manera son más una ruta que un origen, ¿no? Y se van conformando. Entonces, en ese sentido, pues me parece muy interesante cómo se ha trabajado, porque también considero que nosotros mismos tenemos que empezar a replantear también desde el sistema clase que se considera como algo esencialista y no debería serlo. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, Ainhoa, tú has mencionado el tema de que esta crítica estaría basada en una crítica muy honesta, que también está muy, de alguna manera, que está muy simpatizada con la lucha antirracista, pero que a la vez puede servir como arma arrojadiza cuando de alguna manera se tacha, digamos, el antirracismo de ser y de una lucha cultural identitaria. Y bueno, quería saber un poco vuestra opinión en este sentido. Em, y bueno, no sé si me he expresado del todo bien, pero bueno, era un poco como cómo percibís de alguna manera como este impulso hacia el antiesencialismo. Gracias, Marta, por la pregunta. Yo ahí tampoco no sé si me quiero, no sé hasta qué punto me quiero meter. Creo que lo que he intentado decir con esta última idea es, creo que las cuestiones de identidad siempre van a estar en medio de la cuestión racial, básicamente porque el racismo se ha preocupado de ello, ¿no? Se ha preocupado bastante y tiene años de producción intelectual, política, cultural, jurídica, etcétera, etcétera, de producir identidades en el sentido de producir representaciones de cosas, ¿no? O de representaciones de ideas, representaciones de cuestiones que en últimas producen materialidades vitales. Y digamos, mi gesto con las últimas palabras era un poco quizás ampliar la mirada en el sentido de que por alguna razón, cada una intuirá la suya, pero por alguna razón esta crítica de lucha identitaria ha ido dirigida hacia formas de organización política o formas de expresión política, estrategias políticas, a veces acertadas, a veces desacertadas, como en cualquier tipo de lucha y estrategia política, hacia precisamente las personas organizadas desde los marcos de lo que sería la lucha antirracista, ¿no? Supongo que también el feminismo o los feminismos han tenido que lidiar con este tipo de cosas y las luchas bajo este paraguas anticapitalista también habrán tenido que lidiar con ellas. Lo que quería decir en últimas era que esa política de identidad, si alguien la está activando de forma drásticamente dañina, son precisamente las instituciones del Estado. Y ahí no está habiendo una crítica lo suficientemente contundente, quizás como la que está habiendo hacia las personas organizadas, que son en últimas las que les viene la política de identidad. Porque, no sé, yo siempre lo digo, que es, no, o sea, o siempre estamos ahí, ¿qué representa un moro? ¿Qué representa un gitano? Nadie sabe, o yo no lo sé lo que representa. Sin embargo, la policía parece saberlo muy bien cuando camina por la calle. Sin embargo, el juez y la jueza parece saberlo muy bien cuando tiene que tomar una decisión en un juicio, no, en un juzgado. Sin embargo, parece que el profesor y la profesora a veces también parecen tenerlo muy claro. Entonces,
es un poco poner la alerta sobre cuidado con demonizar las formas en que las personas resisten a eso, porque sí, a veces se toman, se toman esas identidades como forma de resistencia, pero me parece casi normal y natural en una dialéctica de violencia de Estado que eso suceda. Sí, creo que no me quiero meter más en eso. Me parece que es como, eso es sobre lo que quería poner sobre todo la alerta. No, y perdón por la pregunta, que es medio arrojadiza, la verdad, porque es un tema que es muy complicado. Y yo, de hecho, o sea, antes de formularla, quiero decir, es que me lo hubiera pensado mil veces más, porque no sé muy bien, ¿sabes? O sea, es algo tan arrojadizo. En ese sentido, ahora mismo, o sea, lo que me decías de alguna manera, sí que me recuerda, y ahora te dejo hablar, Elios, perdón, es que creo que lo había formulado de forma tan vaga que necesitaba un poco aclarar. Y ahora con lo que decías, sí que me parece que de alguna manera, pues lo que podría ser un esencialismo más estratégico, ¿sabes? Puede servir para desmontar la misma ficción de que las identidades de las que partimos son neutras, ¿no? O de que de alguna manera, em, pues sí, que podría servir de alguna manera para desmontar la misma ficción de que de donde partimos es neutro. Y por otra banda, no sé si este antiesencialismo podría servir para, dentro de distintas luchas, porque hace tiempo que leí un texto de Caro Moret que se llama No eres mi periferia, creo, y ella hablaba de cómo le había venido bien el hecho de leer a Stuart Hall, porque era no tengo un lugar a donde volver, tengo 5. ¿Sabes? Si dentro de los mismos movimientos antirracistas, si eso también había servido de alguna manera para unar luchas o sí, para unar luchas dentro de una heterogeneidad. Y Helios hará... Muchas gracias por la pregunta, Marta, y que es una pregunta muy complicada, pero muy interesante y que forma parte del día a día, efectivamente, de lo que... Sí, del día a día de la conformación de organizaciones, colectivos antirracistas y también de los debates que se producen tanto hacia adentro como hacia afuera. Es verdad que de por medio está la acusación de identitarismo, que efectivamente no es como podríamos denominar el sano recelo o el sano escepticismo de Hall. Muy diferente una cosa que otra. Y viene bien, ¿no?, a diferenciarlo, porque si bien el escepticismo de Hall, las cautelas de Hall parten de una postura desde dentro del movimiento antirracista y además desde una honestidad intelectual fuera de toda duda, cuando se convierte en arma arrojadiza por parte de la ahora llamada izquierda rojiparda o incluso de la derecha, ¿no?, claro, esta honestidad se viene abajo, ¿no? Hay algo que a mí me gustó mucho que decía Raúl Civecchi en su libro Descolonizar la rebeldía. Él decía, cuando alguien es invisible, por ser negro, por ser indio, mujer, mestizo, pobre, añadiríamos, gitano, etc., cuando alguien es ninguneado sistemáticamente por su raza, género u otra condición, lo primero es hacerse visibles, lo primero es nombrarse, reconocerse. Es un paso ineludible en el proceso de convertirse en sujeto político. Por ejemplo, en el caso de los gitanos, es claro, una de las estrategias fundamentales de ataque a la identidad gitana, a la existencia gitana, ha sido la negación de la existencia de los gitanos. Durante siglos, el discurso racista se ha desarrollado en una neurosis entre la persecución, la negación y la cooptación exótica, ¿no?, de la identidad gitana, que es un proceso que podemos comprobar en la relación del Estado colonial con cualquiera de las identidades de los pueblos a los que ha colonizado. Entonces hay un proceso de reconstrucción en el cual hay muchos riesgos, efectivamente. Existe el riesgo de la reconstrucción neonostálgica de identidades tradicionalistas, neotradicionalistas, por ejemplo, es un riesgo. Pero al mismo tiempo es un proceso ineludible. Es decir, sin revisar lo que queda de esas exterioridades relativas al colonialismo, a la modernidad, al capitalismo, esas exterioridades relativas que siguen ahí
en las que existe también el germen de la posibilidad de otros mundos. Sin revisar eso, ponernos a observar qué ha sido colonizado, qué ha sido cooptado, e intentar reconstruirlo, la lucha de los pueblos por su liberación se convierte en lucha por la integración fácilmente. Por otra parte, en ese mismo proceso de reconstrucción de lo que ha sido dañado, de lo que ha sido destruido, existen riesgos. Y creo que es importante hablar de esos riesgos. Existe también un debate en torno a lo que mencionabas, Marta, en torno al antiesencialismo y el esencialismo estratégico, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que ha planteado esa posibilidad como una vía media, ¿no?, entre el antiesencialismo radical y un esencialismo completamente inconsciente que tira para adelante con lo que sea. Creo que desde luego que es un debate muy complejo y que seguimos avanzando en una comprensión honesta del mismo, ¿no? Pero sí que diría que en el proceso de reconstrucción de lo que ha sido dañado existen riesgos, pero al mismo tiempo son riesgos que hay que resolver en la marcha, en la propia reconstrucción de ese sujeto político, que en muchas ocasiones es un pueblo, es una comunidad. Porque también es importante decirlo, cuando hablamos de raza no hablamos de identidad, hablamos de una estructura de poder, pero esa estructura de poder implica identidades culturales, nacionales, políticas, inevitablemente como cualquier otra estructura de poder. Vicente. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a Helios y a Ainhoa, de verdad. Creo que la discusión está siendo increíble, de verdad, muy interesante a muchos niveles. Y solo quería lanzar, bueno, una pequeña pregunta, un poco, bueno, como vivo en Estados Unidos, pues bueno, es una pregunta un poco entre Estados Unidos y acá, ¿no? Y además como ha aparecido varias veces, ¿no?, en la conversación, un poco que es, digamos, en lo que es el itinerario, los diferentes momentos de los movimientos antirracistas en el Estado español, ¿cómo valoráis, cómo creéis que ha impactado el momento del Black Lives Matter, ¿no? Desde, bueno, no el último, desde 2020, sino ya incluso el anterior, en 2015-16. Lo digo porque, bueno, me parece muy interesante lo que decía Helios. Es verdad que existe siempre un peligro con todo lo que viene de Estados Unidos también, incluyendo la tradición radical negra, y muchos de esos elementos hay un peligro de fetichización, ¿no? Y hay un peligro también de, bueno, unas conexiones como muy generales, ¿no? Al mismo tiempo, pero quizá estoy, bueno, viviéndolo aquí como yo lo he visto desde aquí y siguiendo al mismo tiempo allá, pues bueno, me ha parecido que había un impacto significativo en el sentido de que ha generado momentos de movilización que quizás, hablo también con desconocimiento, no sé, no se habían generado en el movimiento antirracista en otros momentos, ¿no?, anteriores. Pero simplemente era por valorar eso, y sí, eso es simplemente. Decía si le quieres dar tú, Helios. Bueno, yo creo que, bueno, estarás de acuerdo conmigo, ¿no, Ainhoa?, que es verdad lo que dice Vicente, es decir, el impacto a todos los niveles, incluso en un nivel estético, que ha tenido el Black Lives Matter no vamos a decir en la creación de colectivos, sino en el impulso, en el entusiasmo, en la preocupación también ya de por sí ultra heterogéneo, ¿no?, tejido antirracista en el Estado español. Es innegable, no se puede negar, es verdad, está ahí. Yo creo que en general la tradición radical negra, con todas sus vertientes, porque ya de por sí, ¿no?, la tradición radical negra es heterogénea, incluye movimientos como el Black Lives Matter, que es mencionado por Robin Day Kelly en ese prólogo que se hizo para la tercera edición del libro. De hecho, como una de las causas por las cuales la obra de Robinson ha tenido un revival en Estados Unidos. Pero el impacto es claro en todos los sentidos y es inevitable. Y es inevitable que en ese impacto y que existan procesos de fetichización.
Es cierto que a veces, y es algo comentado, es un secreto a voces, desde el tejido antirracista del Estado español, produce coraje, como se dice en Andalucía, produce coraje y produce indignación esa ultrafetichización enfermiza que llega a su clímax con la imagen de los Black Panthers o que llega a su clímax con la imagen del póster de Angela Davis, ¿no? En determinados sectores de la izquierda anticapitalista del Estado español, que no es capaz de entender cómo funcionan las relaciones raciales en el barrio que hay enfrente de su casa. Eso es motivo de mucha indignación, de coraje y, por supuesto, incluso de sorpresa. Sigue sorprendiendo. ¿Cómo es posible? Pero creo que una cosa no quita la otra. Esa fetichización está ahí. Las compañeras negras lo denuncian, de hecho, muy a menudo. Pero al mismo tiempo hay un impacto en lo que respecta a la reorganización de las prioridades, de las metas, de los horizontes del movimiento antirracista. No solo, claro, de la tradición radical negra en Estados Unidos, sino de la tradición radical negra en el Caribe y también de las tradiciones anticoloniales en el norte de África, de las tradiciones de lucha del pueblo gitano. Pero es verdad que, por razones que sería interminable, ¿no?, abordar aquí, el resurgimiento del movimiento del Black Lives Matter pues tiene y ha tenido y seguirá teniendo un impacto muy importante. Sí, yo no voy a añadirle mucho, en verdad. Yo creo que tienes toda la razón. Igual no es algo sobre lo que... Siento que a veces me he visto pensando sobre ello cuando alguien ha preguntado y la pregunta habitualmente ha venido no de espacios o de colectivos o de espacios, organizaciones antirracistas. Siento que sí que ha tenido quizás más calado en espacios más, pues más clásicos de la izquierda, anticapitalista y demás, que de repente... Bueno, o sea, Estados Unidos tiene esta capacidad de impacto mundial, ¿no? La sigue teniendo y mediáticamente fue un impacto impresionante y creo que trajo cosas buenas, o creo que permearon algunas cosas que nos interesaban que permeasen aquí y creo que también permearon algunas cosas que quizás no nos interesaban tanto que permeasen. A ver si lo consigo decir. Yo no diría que fue un punto de inflexión como quizás lo fue en otros lugares. Creo que impactó, pero no en un sentido de generar un punto de inflexión en el Estado español o de si hiciéramos una genealogía de los puntos álgidos de diferentes luchas o antirracistas. No sé si diríamos que fue un punto de inflexión fuerte. Sí es verdad que produjeron algunas movilizaciones, me parece, multitudinarias, con diferentes gentes que quizás en otro tipo de manifestaciones antirracistas no hubieran estado, ¿sabes? O sea, eso sí que creo que sucedió y lo vimos todas. Y eso es interesante. Permearon algunas conversaciones que todavía siento que no habían llegado, por lo menos a nivel más, no voy a decir mainstream, porque tampoco están en el mainstream aquí, pero conversaciones sobre desfinanciar la policía, las conversaciones sobre el abolicionismo o qué era eso del abolicionismo, ¿no? Que ya la gente de Critical Resistance o una Ruth Gilmore o otras personas que igual ya estábamos leyendo sobre eso, ya habíamos escuchado hablar, pero esa conversación permeó más y se empezó a hablar de eso en otros espacios que hasta ahora no se hablaba, no sé, esa es mi sensación. Y quizás también permearon... O sea, se tomaron prestadas algunas pues, consignas o genealogías que quizás no eran tan propias del Estado español y yo creo que ahí yo vuelvo a esa cosa de que Estados Unidos lleva tanto tiempo historizando sus procesos de formación racial, dónde están... bueno, las grandes violencias del racismo, etcétera, y el Estado español todavía anda cojo en esto. Siento que parte de cuando nos agarramos a esas grandes movilizaciones internacionales tiene que ver también con eso, ¿no? Porque aquí creo que a veces yo tengo la sensación de que a veces nos sentimos un poco solos y entonces
cuando ves cosas importantes pasar en el mundo, pues que te agarras a ellas. Y en ese sentido creo que vinieron y tampoco se quedaron mucho tiempo, pero que nos agarramos a ciertos préstamos y consignas que igual no eran tan contextuales aquí, pero que sí que sirvieron para movilizar cosas. Y eso es innegable. O sea, que impacto hubo, inevitablemente. Y luego quizás yo, porque siento que igual soy un poco pesimista, pero bueno, o igual es así, la política es dialéctica, ¿no? Entonces llega, genera cambios y se va. Y algunas generan más cambios que otros, etc. Y entonces en ese sentido siento que se está desgastando ya, ¿no? Hace poquito tiempo creo que ya se está desgastando el impacto este que dejó el Black Lives Matter. Pero no sé, esto es mi sensación y seguramente también tiene que ver con dónde yo me muevo, en qué tipo de movilizaciones y organizaciones antirracistas me puedo mover, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ya está. Supongo. Ay, perdón, Marta. No, básicamente Sí, iba a dime. decir que tenemos 4 minutitos todavía y si no os importa yo os iba a lanzar una última pregunta. Bueno, una última. Si hay alguien, hay que priorizar. Bueno, pues pongo la cámara, perdón. Hay que priorizar si hay alguien que tenga alguna pregunta. Pero si no, yo me voy a atrever a lanzaros una muy rápidamente. Bueno, en primer lugar, daros las gracias porque creo que han sido una pasada de intervenciones. Las dos, de verdad, me han gustado muchísimo y creo que han sido muy interesantes y que han puesto cosas sobre la mesa que dan para pensar y mucho. Y además, entre las intervenciones de ayer en la mesa sobre Atlántico Negro y las que habéis hecho hoy y las menciones que ha hecho Helios al libro de Robinson, me va a obligar a adelantarlo al final. Estaba en la lista de pendientes, pero se va a convertir en una lectura casi inmediata, vamos. Y yo quería muy brevemente intentar lanzar una pregunta para reflexionar también a partir pues eso, de Holly, del presente y de vuestras intervenciones, ¿no? Bueno, probablemente uno de los autores o el autor que más influyó en Stuart Hall fue Gramsci, ¿no? Y el articulito que tiene en torno a la raza y Gramsci, que directamente se llama, ¿no? Cómo Gramsci nos ayuda a pensar, ¿no? La cuestión de la raza o el problema de la raza, me parece que sigue siendo de alguna forma muy pertinente hoy, de cara a pensar también cómo intervenimos. Es decir, cómo podemos hacer política en un ambiente y en un medio política antirracista en un ambiente tan sumamente hostil como el que tenemos, ¿no? Y además que, como bien contaba Ainhoa en su intervención y también en el prólogo, por cierto, que te felicito, que me gustó mucho, en el prólogo del libro de Capitalismo Racial, es un entramado que está como muy bien orquestado, que tiene como muy pocas fisuras, pero que sin embargo tiene que tenerlas, ¿no? En algún momento tiene que tenerlas. Y es verdad que en el momento político que estamos atravesando, que es un momento político, algunos lo llaman de reflujo, no sé exactamente cómo llamarlo, pero desde luego no es un buen momento para las izquierdas y yo creo que eso no solamente lo vemos, ¿no? Por el termómetro de los movimientos sociales, sino también por cómo han marcado cómo han cambiado los marcos discursivos en los medios de comunicación, ¿no? Hemos pasado de estar hablando de desahucios a estar hablando de ocupas. Creo que esa es una también de las grandes derrotas de la última década. Pero bueno, también, y quiero no ser pesimista y pensar también en el presente dialécticamente, como decía, y no pensar cuáles son esas fisuras y esas posibilidades. Y entonces, pues mi pregunta iba por ahí, en esa necesidad que yo sigo creyendo que existe, ¿no? De hacer una política hegemónica, de hacer una política de alianza, en un momento en el que vemos como institucionalmente el racismo está como muy bien orquestado, está como muy bien armado, cómo hacer esa política de alianzas desde los movimientos sociales, desde los movimientos antirracistas. ¿Hay margen para intervenir en las instituciones desde los movimientos antirracistas? No tenemos ese margen. Lo pregunto también porque en el momento en el que atravesamos también estamos otra vez casi que volviendo a una discusión que para mí es dar un paso atrás, porque creo que no debería de ser una discusión de sí movimiento o institución, ¿no? Quizás yo creo que
el péndulo se mueve siempre entre uno y otro y quizás un pie hay que tenerlo siempre en uno y el otro siempre en el otro. Entonces mi pregunta es esa, por intentar básicamente un poco, hemos puesto encima de la mesa como el pesimismo de la inteligencia, saber si hay margen para un optimismo de la voluntad, ¿no? ¿Qué margen hay para un optimismo de la voluntad? Solamente eso. Y muchísimas gracias, de verdad, me han encantado vuestras intervenciones. Muchas gracias a ti, Manuel. Y gracias por la reflexión y la pregunta. Sí, tiene que haber espacio para que es complicado. Reconozco que también me resulta muy complicado ponerme a pensar en esas grietas porque efectivamente el contexto es de una hostilidad inaudita. Algo que creo que ha sucedido en el Estado español, que tiene que ver con el impulso del que os hablaba, el impulso del movimiento antirracista renovado, que también hay que reconocer que se ha fragilizado mucho, también se ha fragilizado muchísimo desde ese 2016-2017, a pesar de que hay gente que sigue, por supuesto, luchando por mantenerse al pie de la lucha, pero objetivamente se ha fragilizado mucho. Uno de los efectos más curiosos, no precisamente positivos, que tuvo ese impulso, es que muchas instituciones empezaron a poner el ojo en esos nuevos, o entre comillas nuevos, renovados sujetos políticos que aparecían. Y automáticamente empezó la cooptación. Y lo terrible de todo es que la cooptación comenzó en un momento en el que todavía no había organizaciones políticas fuertes, en términos de la lucha antirracista, independientes y autónomas, que puedan permitirse el lujo necesario de influir en la agenda política. Influir en la agenda política, pero conservando una autonomía lo suficientemente madura políticamente como para forzar determinados criterios, porque eso es la lucha política, al final, una lucha de fuerza, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo considero, y creo, lo he hablado así con muchas compañeras y compañeros, que ese momento era un momento todavía de cierta fragilidad. Y ocurrió que de forma muy inteligente esas instituciones, muchas de ellas progresistas, ayuntamientos, también partidos políticos amigos, etcétera, comenzaron a correr detrás de esos sujetos porque querían incorporar esas narrativas y querían incorporar esas identidades políticas, etcétera. Y claro, el movimiento no estaba lo suficientemente fuerte como para mantenerse todo lo fuerte que podía haberse mantenido si hubieran sido otras las circunstancias. Pero yo creo que sí, que existen razones para mantener el optimismo, es necesario, pero creo al mismo tiempo que si ese horizonte no pasa por la reorganización de organizaciones fuertes, realmente autónomas, independientes, lideradas por sujetos no blancos, que lleven sus propias agendas y que estén en disposición de construir alianzas, sin eso, el movimiento antirracista tendrá los pies de barro, será un gigante con los pies de barro, ¿no? Las narrativas avanzan, las narrativas van surgiendo, como sabéis bien. Uno solo hace falta que eche un vistazo en redes, que eche un vistazo, ¿no?, a los medios. Hay muchas voces muy interesantes, pero si no existen movimientos, y claro, con movimientos digo más allá de colectivos que luchan por salir adelante, movimientos fuertes, antirracistas, liderados por gente no blanca, que imponga su agenda y que esté en disposición de construir agenda con otros movimientos antirracistas y con movimientos sociales de la izquierda y incluso con las fuerzas progresistas y realmente transformadoras que hay dentro de las propias instituciones luchando por cambiar las cosas, sin eso la cosa se queda demasiado frágil. Espero que ese momento todavía puede llegar y tiene que llegar. Y con eso no pretendo negar, porque claro, esto es muy delicado, que hay mucha gente ya peleando porque eso sea así. Pero creo que objetivamente, desde el movimiento antirracista, sabemos que no es precisamente, ¿no?, como no lo es, como comentabas en tu intervención, en muchos otros
aspectos de la lucha social, no es un momento de fortaleza precisamente, ¿no? Y no es un momento de lucha autónoma, no es un momento, está frágil, desde mi punto de vista está frágil. Creo que todavía hace falta meter mucha energía en la creación de organizaciones autónomas y realmente independientes. Bueno, Manuel, gracias por la pregunta. O sea, casi que voy a decir por imperativo y de la ética política, hay que pensar que es obligatorio el optimismo de la voluntad. Pensar que no implica casi rendirse en desidia o en otro tipo de actitudes, ¿no? Entonces, si te comprometes con el hecho y con el hecho de que la realidad social es violenta y se está violentando y que cada día se producen y se pueden producir nuevas formas de violencia, casi que es obligatorio estar pensando en hacer, ¿no? Elios, yo creo que ahí ha hecho un análisis correcto. Yo estoy de acuerdo. O sea, creo que digamos ahí nos falta a los diferentes movimientos que puedan caer bajo este paraguas que llamamos el antirracismo. Nos falta fortaleza, poder político, ¿no? Falta todavía, o sea, falta, eso es claro, se vas construyendo, son capas, requiere tiempo, requiere también de análisis, que igual por eso decía algo así como un poco de la vuelta a la vieja escuela, ¿no? Como quizás algo que yo no sé si decir que he hecho en falta, porque no sé si lo hemos tenido, pero que igual es interesante tenerlo, es como volver un poco a esa vieja escuela del análisis político, de mirar el contexto de oportunidades y ver, vale, igual en esto que me voy a meter, ¿no? La lucha por la segregación escolar, o sea, por la desegregación escolar, pues esto no va a cambiar o no va digamos que no va a cambiar la articulación total de las fuerzas, pero requiere de energía para que algo vaya cambiando y vaya quizás construyendo la posibilidad para que la construcción de ese poder político se vaya dando, ¿no? Y tiene que ver también con ir transformando las condiciones materiales de la vida, porque a veces en este camino vas atendiendo lo urgente sin poderle poner atención a eso, a lo importante, ¿no? Que es lo grande, digamos. Y entonces vas haciendo lo que puedes con lo que tienes. Con lo que tienes en términos materiales, intelectuales, culturales, políticos, etc. Entonces, yo la verdad que no tengo una respuesta, porque a veces estoy que lo quiero romper todo y hay que ir a por el todo, y a veces pienso, pues vamos a centrarnos en esto, ¿no? Esto es una lucha importante también para el todo, pero el todo ahora vamos a dedicarle las energías a esto. Y en ese sentido, pues sí, siempre las luchas son siempre acapeadas, son a multinivel. Yo personalmente desconfío de la institución, y creo que muchas desconfiamos de la institución, de las instituciones en sí, y en todo caso también valoro la valentía de la gente que está en la institución. En todo caso, sí que creo que a la institución, si se entra, hay que entrar con sospecha, como lo hacen ellos en general. Entonces, sí, como, bueno, pues poner encima de la mesa como que digamos que la desconfianza institucional en todo caso sería saludable para una lucha antirracista, ¿no? No es una cuestión de si me gusta o no me gusta, o me cae bien o no me cae bien, sino eso es una cuestión política en últimas, en la que si tú tienes en cuenta cómo están formuladas y moduladas las fuerzas políticas ahora mismo, pues es casi un acto de supervivencia, ¿no? Relacionarte con la institución de forma desconfiada. No sé, hasta aquí puedo leer. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. A ti, a vosotros, a vosotras. Pues sí, muchísimas gracias. La verdad es que gracias, Manu, por la pregunta, porque creo que no podríamos haber acabado mejor. Y además también a mí me había surgido
alguna duda en torno al artículo que habías hecho de la manifestación del 12 de noviembre y como que me alegro de que hayas podido hablar de ello un poco y de cómo haya evolucionado. Y nada, muchísimas gracias a los dos. Ha sido una mesa fantástica, de verdad. Creo que tenemos muchas cosas que aprender de aquí. Y bueno, a todas las compañeras del IEX y nada, que muchísimas gracias, de verdad. A vosotras. Muchas gracias a vosotras.